Abrimos la primera entrevista de esta mañana. Como ustedes saben, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó esta semana de un encuentro de mandatarios de la región en Brasil, a instancias justamente de Lula da Silva. Mucho dio que hablar el discurso final de Lacalle Pou, que terminó siendo transmitido por redes sociales. Y bueno, para conocer qué proyecciones puede haber, qué movimiento se genera en el vecindario, es que recibimos al doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartizagui. Bienvenido, Ignacio. Buenos días, ¿cómo andan? Digo, movimientos en el vecindario, pero ya un poco más, ¿no? Porque de Estados Unidos ya hubo señales que fue bien vista esa postura del presidente de la República. Diario El País tituló en su momento "Sapo de otro pozo". ¿Es así? ¿Lacalle Pou es un sapo de otro pozo en esa reunión de presidentes? Bueno, no quedó solo, ¿no? Porque el presidente chileno también mostró sus diferencias con respecto a la posición de Lula, en particular vinculado a sus posicionamientos sobre Venezuela, ¿no? Una reunión previa a la reunión de presidentes de Brasilia, donde Lula da a entender, ¿no?, que todo lo de Venezuela tiene que ver más que bien con una narrativa y que no comparte los cuestionamientos que se hacen del régimen de Maduro. Entonces, es cierto que Lacalle Pou lo expresó de forma distinta, porque además lo hizo en el discurso, publicando, digamos, haciendo público su discurso, cuando en realidad estaba pensado que eso fuese reservado, y también planteó su discrepancia con uno de los temas de fondo de la reunión, que era la UNASUR, el relanzamiento de la UNASUR. Entonces, sí, hay diferencias. Sí, de hecho, eso fue sacado de la declaración final, ¿no? Eso fue sacado de la declaración final, que no es un tema menor, porque la posición del gobierno uruguayo es ir en contra del relanzamiento de la UNASUR o de tener organismos internacionales que no cumplen sus objetivos. Por eso el presidente Lacalle Pou plantea menos organizaciones y más acción. Pero es verdad que, más allá del titular o no de sapo otro pozo, sí, Lacalle Pou muestra sus diferencias, está en contra de la visión de Lula sobre Venezuela. Esto puede tener repercusiones en cuanto a la posibilidad de que Venezuela reingrese o no al Mercosur. Ojo que ese es un tema donde se va a debatir. Pero bueno, es acompañado por Boric, ¿no? El presidente chileno también dice que no es una narrativa, que lo de Venezuela es muy grave, que en Venezuela se han violado los derechos humanos, como lo ha confirmado las propias Naciones Unidas, donde no hay allí una democracia. Entonces, yo creo que no quedó solo, pero sí, en términos generales, nuevamente se demuestran las diferencias y las faltas de consensos mínimos entre los presidentes de la región. Ahora, Bartizagui, este mensaje, claro, porque aparte lo da frente al anfitrión, que respaldó de alguna manera a Venezuela, o por lo menos dijo que hay una narrativa de lo que está sucediendo en el país caribeño, ante presidentes de la región que apoyan de alguna manera también a Maduro. Se enfrentó solo prácticamente, y sobre todo con la modalidad que lo hace también, ¿no? Transmitiéndolo a través de Instagram en vivo, cuando cambiaron las reglas del juego, que ya vamos a hablar acerca de eso también, pero de alguna manera marca la política nacional y exterior del Uruguay y compromete al Frente Amplio, también lo deja en evidencia en su apoyo al régimen de Maduro. Lo que pasa es que... Porque lo deja en un brete, sí, ¿no? A Carolina Cosa le preguntaron y dijo, bueno, yo no lo escuché. Es que a mí me llama poderosamente la atención de que en Uruguay no exista un consenso respecto a que el régimen de Maduro no es una democracia y que ha violado los derechos humanos. Esto no tiene que ver con colores políticos. Esto tiene que ver con una realidad que realmente no se puede tapar con una mano. O sea, es como dijo el presidente, pero todos los partidos políticos en Uruguay deberían compartir esta posición. ¿Por qué defender el régimen de Maduro? ¿Por qué no ser claro en decir realmente ha violado los derechos humanos, como lo demuestran las propias Naciones Unidas? Bueno, algunos de los partidos tradicionales han marcado su visión sobre hay eso, diferentes matices. Hay diferentes matices, pero hay otros que no son tan claros. Entonces, me parece que el gobierno uruguayo en eso y el presidente Lacalle Pou ha sido muy coherente. Uno podrá después... Él tiene, por supuesto, su propio estilo, la forma en que se comunica, el discurso que se da en vivo cuando en realidad la idea era que fuesen reservados. Esa es otra discusión. Pero lo que está claro es que el presidente de Lacalle Pou es coherente. Es coherente en cuanto a el régimen de Maduro desde el primer momento, desde que no lo invitó, ¿se acuerdan?, a la Asunción. Dijo, no lo considero una democracia, considero que este régimen viola los derechos humanos. Entonces, pero se manda un embajador ahora a Venezuela. Bueno... Hay que hacer de eso también. Bueno, hay también una necesidad de ir tomando algunas medidas de acercamiento para no quedar totalmente aislado en cuanto a una Venezuela donde el propio Estados Unidos y de Brasil y de otros gobiernos de la región
están buscando la forma de solucionar las diferencias. O sea, uno no dice que no haya que cortar el diálogo totalmente con Venezuela. Y yo quería hacerte una pregunta en ese sentido, ¿no? ¿Cuánto suma esto en este contexto que aparentemente era un gesto como de reconciliación, que no quiere decir avalar todo lo que se hace, correcto, sino de buscar justamente puntos en común para tener una región, digamos, con ciertos puntos unidos, correcto, y ser más fuertes en general? Por eso, estoy de acuerdo. El diálogo hay que tenerlo. Uno no puede romper el diálogo con Venezuela, porque si vos querés solucionar y querés que Venezuela inicie un proceso de transición democrática, tenés que dialogar con Maduro. Hay que dialogar con la oposición, hay que fomentar que se den elecciones libres en Venezuela y que se respeten los derechos humanos. Ahí está. ¿Y para eso hay que dialogar? Paso dado por el presidente, ¿apunta a eso o justamente rompe ese lazo? Y también, ahí te pregunto en combinación, ¿afecta la relación con Brasil, que venía, bueno, toda una cuestión bastante afable entre presidentes y un inicio de un camino a seguir? Digamos, lo que deberíamos preguntarnos es si el presidente de la calle Pou planteó este asunto porque lo tenía pensado o lo hace por los comentarios previos del presidente Lula. Lula, al reunirse previamente con Maduro y al dar esas declaraciones, que a mi juicio son un error muy grave de parte de la política internacional de Brasil, que además debemos ser claros. Recordar también que fue lo que dijo Lula, que se estaba estableciendo una narración de la situación de Venezuela. Exacto, que realmente defendió prácticamente... Como que era una construcción que nada tenía que ver con la realidad. Claro, que se ha construido una narrativa en cuanto a que Maduro viola los derechos humanos y no es una democracia. No, es muy grave que un Lula que pretende en su nuevo mandato liderar la región se enfrente después con dos países como Uruguay y Chile que le dicen en su propia casa, no estoy de acuerdo con tu discurso. Es una pérdida de liderazgo muy fuerte, pero que además está asociado a un Lula que ha cometido 15 errores de política internacional graves en las últimas semanas. No es solo este. ¿Qué otros, por ejemplo? No, su posición sobre la guerra en Ucrania, su posición sobre los organismos internacionales, su posición sobre el rol de Estados Unidos y la Unión Europea en la guerra de Ucrania. Algunos acercamientos a algunos países muy cuestionados por el mundo occidental. Y ahí acabas de ampliar el tablero de visión de esto, ¿no? Parece ser que esa jugada de Lula va más del lado hacia China, ¿no? Uruguay está ahí como a dos puntas, Unión Europea, China, a ver qué le sale primero. Este gesto del presidente, ¿a dónde apunta entonces? Recibió ahora la felicitación de González, de Estados Unidos. Exactamente, Estados Unidos, pero... Yo pienso que no apunta a nada en particular. Me parece que Uruguay no está, imaginando un poco también lo que pensó el presidente en este discurso, me parece que buscó responderle a Lula algo que realmente no comparte y que además es coherente con su posición respecto a Venezuela. Pero ya lo hizo en el ya lo ha hecho más de una oportunidad. Entonces, uno podrá estar de acuerdo o no con algunas formas, pero lo que está claro es que respondió. Por eso digo, me parece que le respondió a Lula porque Lula, previo a la cumbre, marcó la cumbre con esa declaración. Si no, el tono quizás hubiera sido otro, y me parece que eso es lo que hay que tener en cuenta. No creo que el gobierno esté dando este paso para recibir una felicitación de Estados Unidos o para acercarse. Me parece que fue algo más bien natural respecto a algo que el presidente no comparte y que, sinceramente, nadie debería compartir de que la situación en Venezuela se trata de una narrativa. No, ¿cómo una narrativa? Está claro que no ha respetado los derechos humanos y está claro que no ha respetado las instituciones democráticas, ¿no? Ignacio, me queda la duda de Lula, teniendo todo esto presente, sabiendo que su discurso era el único que se transmitía, ¿qué persigue Brasil acercándose a Venezuela o al régimen de Maduro? Digo, para terminar de cerrar el tema Brasil y ese discurso y lo que se dijo de un lado y del otro. Es bien para poder entender. Hay que preguntarle a Lula, habría que entender con Lula y con su canciller y también con su asesor en política internacional, Amorín, qué es lo que están pensando. Lo que está claro es que Lula quiere ganar tiempo y rápidamente estar en los grandes temas de política internacional y de la agenda internacional. Por eso hizo la gira por Europa. Por eso hizo la gira por Europa, por eso su visita a Biden, por eso su visita a Xi Jinping, por eso 4 o 5 posicionamientos muy polémicos, por eso pretender plantear una propuesta de paz para la guerra en Ucrania. No, eso nos aleja de la región, digo, lo que está haciendo. Pero en la región la situación de Venezuela también es muy grave. Entonces, ¿qué quiere hacer con Venezuela? Buscar la forma de sentarlo en la mesa para dialogar con Venezuela. El punto es, ¿este acercamiento a Venezuela es un acercamiento al régimen de Maduro y negamos lo que ha ocurrido? ¿O se está acercando a Venezuela para negociar una transición democrática? Son dos cosas distintas. Si uno quiere
el liderazgo, porque Brasil necesariamente tiene el liderazgo de hecho de la región, pero si lo quiere de derecho y si quiere que ese liderazgo sea reconocido, tiene que explicar cuál es su estrategia Y con la Venezuela. intervención de Lula es fundamental en eso. Es fundamental la intervención de Lula en cualquier asunto de relevancia en la agenda hemisférica y en la agenda de América Latina de América del Sur, por supuesto. El punto es, no está haciendo nada claro. ¿Por qué se está acercando a Venezuela? Para acercarse a Venezuela para solucionar el conflicto, ¿tenés que decir que todo lo que se dice contra Venezuela es una construcción narrativa? No, es muy grave. Entonces Lula tiene que ser muy claro en cuanto a que quiere acercarse a Venezuela, quiere sostener el diálogo, pero no vamos a negar la realidad. No tenemos que olvidarnos que hoy no es una democracia y no tenemos que olvidarnos que el régimen de Maduro violó, por supuesto, los derechos humanos. Ahora, los beneficios de Brasil de un acercamiento a Venezuela son muchos, no solo en el plano económico, sino también en el plano geopolítico, pero por supuesto hay un interés político de un Lula que quiere sentarse a resolver todos los problemas que atraviesa la región y algunos incluso que está atravesando el mundo. Quizás es una apuesta demasiado arriesgada para un Lula que todavía tiene muchos problemas internos, todavía tiene que confirmar un crecimiento económico en Brasil y además cometiendo errores como lo que ha cometido. Ya ha tenido mucho traspié, ¿no? Y yo creo que el hecho de que organice una cumbre para discutir el relanzamiento de la UNASUR y de la declaración, en la declaración final no se habla de la UNASUR, o sea, es un fracaso. Sí, y también es un fracaso. Se hablaba que era un retiro de presidentes que aparentemente iba a tener como otra tónica, no tanto de cumbre, sino más de una cosa descontracturada para abordar, creo que sinceramente y de forma reservada, yo esperaba eso, ¿no? Algunos temas y que bueno, después hubiera como una cosa más formal de un consenso. Pero el presidente de la República ni siquiera participó de la cena final. Entonces, ¿hay un alejamiento entonces en los hechos entre Uruguay y Brasil? No hay un alejamiento porque si uno observa la visita de Lula a Uruguay, se avanzó bastante. En algunos temas sí hay un alejamiento. Recordemos que Lula no ha querido discutir, y el gobierno de Brasil no ha querido discutir la flexibilización del Mercosur, que es muy importante para Uruguay. Entonces ahí hay una diferencia. Es cierto que se lograron algunos éxitos en cuanto a estas infraestructuras binacionales que son relevantes, pero lo más importante para Uruguay con Lula era la flexibilización del Mercosur. Y ahí Lula le pone un parate, ¿no? Dice, no, hasta ahí no llego. Entonces ahí ya tenés una barrera. Me parece que la reunión tendría que haber sido de otro tono. Lo que ocurre es que me parece que el que rompe con eso es Lula, cuando 24 horas antes de reunir a los presidentes en Brasilia, sale a decir lo que dice de Venezuela. Me parece que el responsable, sinceramente, el responsable de que los resultados en esta reunión no sean satisfactorios y no se haya logrado discutir de forma más reservada, es el propio presidente Lula. Porque 24 horas antes recibe a Venezuela sabiendo que hay países de la región que están en contra del régimen de Maduro. Y no solo eso, sino que sale públicamente a decir que todo lo que decimos de Venezuela es una construcción narrativa. Me parece que allí él es muy responsable. Y de una lógica muy utilitarista quizá, la pregunta que te voy a hacer. ¿De qué le sirve a Uruguay tener esta postura que es coherente, que bueno, digamos, llena un vacío que quizá antes no estaba con esa claridad en cuanto a principios, a posicionamiento? ¿De qué le sirve a Uruguay si no ha podido avanzar en la flexibilización del Mercosur, si no ha podido avanzar en un posible TLC con China, pero tampoco con la Unión Europea? ¿Dónde están los frutos de todo eso? Y es difícil porque por supuesto que estos posicionamientos y estas diferencias separan. No quiere decir que ahora Brasil va a demorar los avances en las obras de infraestructura o los acuerdos que se han generado por lo que ha ocurrido ahora en Brasilia. No, pero sí es cierto que no favorece el no tener una muy buena relación y coincidencias con tu principal socio en la región. Claro que no favorece. Pero también por otro lado uno se cuestiona, para poder avanzar en algunos puntos de la agenda, ¿Uruguay debe perder sus principios? ¿Uruguay debe no defender las democracias a nivel regional, donde hay compromisos democráticos en lo que era la UNASUR, en lo que es el Mercosur, en la propia OEA? ¿Qué hacemos? ¿Miramos para otro lado por el solo hecho de avanzar en algunos puntos de la agenda con Brasil? En eso el presidente ha optado por ser coherente, por defender sus principios y los principios históricos de Uruguay de defensa de los derechos humanos y la democracia, y en ese sentido lo plantea. Pero por supuesto que lo mejor sería llevarnos bien con todos, lo mejor sería que todos los países de la región tengan un consenso mínimo y puedan decir, esto es o no una democracia,
aquí se están violando los derechos humanos. Lamentablemente ese consenso no está y es ahí donde uno queda siempre en una situación incómoda. Pero de vuelta, es de principios la discusión. ¿Te sorprendió el discurso de Boric? ¿O de Boric? No me sorprendió porque Boric ya había sido bastante claro en más de una oportunidad con respecto a Venezuela. Sí fue duro. Lo hace de otra forma porque no lo hace en esa transmisión en el discurso dentro de sala, pero lo hace después en conferencia de prensa. ¿Lo hizo antes o después que la calle? Lo hizo después. También ya venía como con otra tranquilidad que el presidente uruguayo se había plantado firme, ¿no? Sí. Puede ser que tome un poco más de Sí, pero vuelo, bueno, siendo un presidente de izquierda, uno podría haber pensado de que iba a cuidar un poco el tono. Y no lo cuidó. Y eso es una señal muy interesante para Uruguay. No se trata de izquierda o derecha. Se trata de defender los principios. Se trata de saber claramente si esto es o no una democracia. ¿Por qué no somos claros con esto? Entonces, creo que la señal de que tanto Boric como la calle Pou, que realmente son de perfiles políticos bien distintos, que los dos hayan sido tan claros en ir en contra de lo que planteó Lula 24 horas antes de la reunión de Brasilia, es una señal, me parece, para toda la región, pero también para el propio Uruguay. ¿Uruguay debería mirar distinto o buscar otro tipo de acercamiento a partir de este hecho con Chile? Bueno, es interesante porque son dos presidentes jóvenes, son dos presidentes de perfiles distintos, pero que en este punto tienen un consenso básico. Y qué relevante que es eso para la discusión de lo que viene por delante, tanto en los organismos regionales como en posicionamientos que se puedan tener en otros organismos de la región. Entonces, yo creo que sí es interesante esta coincidencia y me parece que lo que hace es dejar en evidencia que esto es mucho más complejo, que no es de oportunismo. Me parece que Lula simplificó un poquito la reunión de Brasilia y creyó que realmente por el solo hecho de viajar, que a mí me parece muy bien que la calle Pou haya viajado, ¿eh? No hay que quedar aislado, hay que viajar. Pero si no estás de acuerdo con lo que se va a plantear, bueno, uno tiene que marcar ese punto, por más que, de vuelta, siempre hay riesgos y siempre eso no es lo mejor, porque lo ideal sería tener coincidencias con Fernández en todo, con Lula en todo, pero y potenciar la región. Ahora estamos viendo de nuevo el discurso del presidente buscando esta herramienta, este mecanismo, porque se encontró que las reglas del juego habían cambiado al ingresar a ese salón donde estaba el resto de los mandatarios. Para los que no saben, se había acordado que se iban a transmitir todos los discursos. Finalmente lo que sucedió fue que únicamente se transmitió el del presidente Lula da Silva. La calle Pou se la rebusca de la manera que puede y como mejor le sale, apeló a las redes sociales. Y le salió muy bien. Le salió muy bien. Puso el telefonito sobre la copa de agua y se entró a transmitir en vivo a través de Instagram. El presidente también fue acompañado por los medios públicos, ¿no? Por el canal del Estado también pudo haber hecho una transmisión desde ese soporte, digamos. Pero desde adentro... Desconozco si adentro podían ingresar los medios. Desde adentro no creo. ¿Cómo? Porque sé que se generó cierto nerviosismo allá dentro de esa sala. ¿Cómo se puede leer? ¿Pudo haber tenido alguna consecuencia no cumplir con las reglas que estaban establecidas? O por lo menos que establece el anfitrión, ¿no? Lo que pasa es que primero que esto no es nuevo, porque las cumbres del Mercosur ya ha ocurrido. En Argentina, que solo se dice que va en todos los discursos y después va solamente el del anfitrión. El del anfitrión. Realmente es una censura que no debe ser admitida. Y de hecho Uruguay ya hizo eso en su momento, cuando en algunas cumbres del Mercosur solo se transmitió el discurso del anfitrión, Uruguay, por su canal propio, transmitió el discurso de la calle Pou. Y aquí ocurre algo similar, pero de forma un poquito más casera, que tiene que ver con un presidente que claramente marca una generación distinta y una forma de comunicar distinta, mismo pone su celular y se graba y logra transmitir su discurso. Creo que eso es anecdótico, pero a la vez relevante en cuanto a que ¿por qué solo el discurso de Lula? Está bien, era el anfitrión, él organizó esta reunión en Brasilia, pero solo su discurso es el que vale, en el cual se iba a hablar de la UNASUR, donde se iba a hablar iba a dar un paso hacia Venezuela, donde ya había marcado la cancha previamente. No, lo importante es que todos los presidentes puedan hacer público lo que piensan y que todos los ciudadanos de la región puedan escuchar todos los discursos y evaluar, estoy de acuerdo con lo que dice la calle Pou, estoy de acuerdo con lo que dice Boric, estoy de acuerdo con lo que dice Fernández, estoy de acuerdo con lo que dice Lula. De hecho, el último encuentro aquí en el edificio de Mercosur fue muy interesante, el intercambio entre Alberto Fernández, la calle. Pero me parece que eso tiene que ser público, porque las discusiones de los presidentes y de los líderes de la región en temas tan sensibles como si vamos o no a relanzar los organismos regionales o si qué es lo que pensamos sobre la crisis en Venezuela, bueno, es importantísimo que todos tengan esa información pública para poder tomar un posicionamiento. Muchas gracias por estos minutos. Con todo gusto.
Cerramos por aquí entonces la entrevista con el doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesagui. Ya pasan 19 minutos de las 9 de la mañana.